Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Nieto, soy el director de la Escuela de la Unión Completa, la Escuela Taoísta de la Unión Completa y representante del maestro Tsai Wen-yu aquí en Europa. Nuestra escuela está dedicada a profundizar sobre las prácticas que recibió, pero debido a la situación que estamos, he diseñado un trabajo online que se pueda dar. Muy difícil que alguien pueda aprender artes como el Pacoachán o el Lao Chi Kung mediante la vía online, pero hay un trabajo que estuve estudiando durante muchos años y que ahora lo ofrezco de forma online, de forma directa, que sí que las personas pueden empezar con ese trabajo, iniciarse y obtener bastantes buenos resultados en poco tiempo. Y este trabajo, que llamo trabajo nocturno, propone un desarrollo de ciertas áreas de la conciencia durante el sueño, donde sí es cierto que hay ciertos trabajos que pueden profundizarse en el sentido de sueños lúcidos o de realizar determinadas prácticas en estados conscientes al dormir, pero también desarrollar ciertas habilidades creativas, intuitivas durante las propias prácticas meditativas. Por eso en el taoísmo antiguo se valoraban muchísimo las intervenciones de los maestros que conocían las artes nocturnas, se les llamaban. Es un trabajo que enfoca principalmente sobre los distintos tipos de conciencia que tiene el ser humano, ¿sí? Desde la perspectiva antigua taoísta, nosotros tenemos diversos niveles de conciencia. Uno le podemos llamar nocturno, que puede haber un parangón con el inconsciente, que es todo lo que sucede en sueños o todo lo que está en la psiquis humana que no está evidentemente manifestándose en el día a día. Pero esta fuerza nocturna en el taoísmo está ligada a la naturaleza. Es como si el taoísmo dijera que la información necesaria para que nosotros nos desarrollemos, tanto física como mentalmente, viene dada por la naturaleza y esa fuerza de la naturaleza opera en nosotros de por vida. Son fuerzas que nosotros recibimos en la gestación y hay ciertos movimientos, estudios, ciertos tipos de meditaciones que nos vuelven a contactar con esas fuerzas que vienen de la naturaleza y que están en nosotros presentes. ¿Para qué están esas fuerzas en nosotros presentes? Para poder desarrollarnos espiritualmente. Estas prácticas también tienen un potencial de sanación muy grande porque el dormir en un estado donde no se estén procesando pensamientos, donde no se estén procesando muchas emociones, hace que la persona recupere muy rápido la energía. Y hay toda una rama terapéutica que se abre en el trabajo nocturno de cómo curar enfermedades o de cómo preservar la salud, simplemente dedicándole 20, 30 minutos al día a una práctica antes de dormir y tomando en cuenta todo el higienismo, ellos le llamaban así, que hay que tomar a la hora del dormir. El descanso profundo y la reparación que puede dar mediante algunos ejercicios, algunas prácticas concretas y algunos hábitos que el trabajo nocturno propone, puede recuperar de enfermedades bastante graves, pero sobre todo curar enfermedades que ellos llamaban enfermedades espirituales, que sería algo así en psicología, me imagino, que se le llamaría como las enfermedades más relacionadas a las emociones o a la propia personalidad. Traumas antiguos vinculados a relaciones conflictivas, traumas vinculados a la sexualidad, etcétera, encuentran un lugar de trabajo y de sanación en el trabajo nocturno que es bastante fácil de ver y entender y de beneficiarse de sus efectos. Por otro lado, el trabajo nocturno va a desarrollar la propia habilidad del practicante en relación con los estados meditativos. En el taoísmo antiguo se habla de que no hay una conciencia despierta y una dormida, y ya está, como si fuera blanco o negro, o como en Occidente en general se tiende a polarizar de esa manera. Hay estados que son grises. Hay un inmortal, que se llama el inmortal durmiente o el monje durmiente, que la gente no sabía si él estaba meditando o estaba durmiendo. Hay determinados estados de conciencia que proponen algunas prácticas taoístas donde la persona entra en un lugar que no se sabe si está durmiendo o no, no se sabe si está despierto o no, no se sabe si está atento o no. Y en esos estados el trabajo nocturno hace hincapié que uno puede buscar ciertas informaciones que no son racionales, que no son las habituales que se producen en la meditación, ciertas informaciones que son relevantes para el propio desarrollo de la persona. Algunas de esas informaciones son muy sanadoras, son muy curativas, pero también hay un desarrollo de ciertas habilidades innatas de las capacidades que todos traemos al mundo. La habilidad de curar directamente a otras personas, de sentir lo que piensan o lo que sienten, la habilidad de descubrir determinados lugares que son más beneficiosos para uno, de vincularnos con la naturaleza, la intuición, la creatividad.
Y las propias artes nocturnas proponen que la persona sea un actor que trabaja en directo con la práctica. Es decir, que la propia creatividad del practicante durante la práctica y la propuesta del trabajo nocturno está en funcionamiento. No es una práctica rígida que la persona tiene que hacer así y si lo hace de una manera correcta se dice que está bien y si no, está mal. Es una práctica donde la propia naturaleza de la persona tiene mucho que decir en cómo practicarla. Por eso se le llamaban artes antiguas o artes nocturnas y no ejercicios o prácticas donde uno copia lo que tiene que hacer y el profesor dice está bien o está mal. Acá nosotros vamos a dar una orientación de cómo ustedes pueden contactarse con esa fuerza que llamamos fuerza nocturna, que es una fuerza en realidad que viene de la naturaleza. La naturaleza nos da potencias desde que estamos en la gestación, según el taoísmo, que conviven con nosotros para toda la vida. Solo que esas potencias que pretenden desarrollar muchas capacidades internas nuestras, a veces se ven mermadas o se ven frenadas en su desarrollo por un exceso de racionalismo, por un exceso de egocentrismo, por un exceso de información. Y en la propia meditación, las personas a veces tratan de controlar demasiado los procesos. Por eso creemos que el trabajo nocturno, mediante esta metodología online, en directo, donde aparte me pueden hacer preguntas por WhatsApp, donde estamos permanentemente mandando material de apoyo e información para que puedan aprenderlo, entenderlo bien y aplicarlo, puede ser muy beneficioso para gente que practica otras artes meditativas y puede ser muy beneficioso para gente que nunca practicó nada, porque los estados que proponen son muy sencillos, muy naturales, muy directos, no son para nada complejos de practicar y tampoco requieren una gran cantidad de tiempo de práctica, como por ejemplo artes muy profundas que la escuela enseña, como el Pacuachán o algunas prácticas colectivas del antiguo taoísmo que requieren una práctica asidua muy demandante. Porque son artes complejas, difíciles, y uno requiere tiempo para practicarlas, el mismo Lao Qigong. Encontré que el trabajo nocturno con 20, 30 minutitos al día de práctica, incluso salteándose algún día, siguiendo algunos consejos que damos, siguiendo algunos patrones de trabajo y algunos procesos que nosotros explicamos en detalle cómo seguir, cómo preparar el dormitorio para dormir, qué tipo de alimentación tener antes de dormir, etcétera. Siguiendo todas esas pautas, las personas con poco tiempo de dedicación pueden entender y percibir rápidamente los beneficios. Incluso practicantes muy avanzados de artes del Qigong, del Zazen, etcétera, que nos han contactado han podido registrar estos beneficios. Los invito a todos si les interesa la temática y espero que a todos les pueda servir y puedan beneficiarse de este trabajo.